Bien, vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana y vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 127, versículos 1 y 2. Salmos 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Oramos. Damos gracias, Señor y Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder predicar la palabra, de poder, Señor, enviar este mensaje que has puesto en nuestros corazones. Rogamos, Señor, de que, como dice este pasaje, tú estés edificando esta iglesia, estés edificando con nosotros, estés edificando nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las áreas que compiten a nosotros, que competen a nosotros. En todas esas áreas donde dice en tu palabra que si tú no lo edificas, en vano trabajan los que lo hacen. Rogamos tu bendición, Señor, para este mensaje, tu bendición a que hable a nuestros corazones y haya un cambio de actitud de parte nuestra, a dejar que tú, Señor, seas el partícipe principal de nuestra labor diaria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno tiene que edificar una casa, tiene que llamar a alguna persona especializada para hacerlo. Quizás tú te especializas en algo, pero lógicamente tiene que haber un arquitecto, tiene que haber una persona controlando la construcción. Si es un constructor, un arquitecto, alguien especializado, esa persona va a estar supervisando la obra. Va a sacar los permisos, va a hacer planos, va a hablar y calcular los gastos de los materiales, los gastos de los días de trabajado, los jornales. Va a ser un presupuesto, va a ser un estudio antes de que se ponga el primer bloque o primer ladrillo en la casa de nosotros. La Biblia nos habla sobre eso y nos está enfocando, y hoy quiero enfocarme sobre eso. Hace días que estaba con esto, un hermano me preguntó cuándo preparaba yo los mensajes. Bueno, los mensajes los preparo varios días, ¿no? Voy y vengo, y a veces estoy en casa y estoy pensando agregarle algo más, a veces sacarle algo al mensaje, o a veces que el Señor hable a mi corazón para que el mensaje sea completo. Y eso no pasa en un día, pasa en varios días, y quizás pasa muchos días, en que uno puede poner o enfocarse en la predicación, porque lo que más quiere es que la gente crezca espiritualmente, se mantenga firme, pueda santificar su vida, pueda edificar su vida, pueda multiplicar su vida, pueda hacer que su vida sea próspera. Y es la preocupación de Dios que todos nosotros tengamos un enfoque espiritual cada día en nuestra vida. No podemos nosotros separar a Dios de nosotros, ni siquiera en nuestra casa, ni en la iglesia, lógicamente, no en nuestro trabajo. Dios tiene que estar incluido en nuestras labores diarias, cotidianas, y nuestra planificación de nuestro hogar. Hemos venido hablando de una serie de predicaciones sobre el hogar, la casa. El domingo pasado hablamos de los abuelos. Y cada vez hay más temas que podemos desarrollar y poder enfocar, y este es uno de los que realmente me gusta mucho. Yo he construido algunas cosas, pero yo no soy especialista en la construcción. Hemos contratado gente para que lo haga. En algunas oportunidades fracasó el contrato, porque el contratista o la persona o el obrero hizo cosas equivocadas. Y luego tuvimos que arreglarla. Y nunca quedaron bien, porque de entrada se hicieron mal las cosas.
una edificación que nosotros hicimos con mi esposa. Realmente hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de una persona que nos estafó, que no hizo bien las cosas, que lo planeamos, lo charlamos, lo conversamos en papel, lo escribimos en un contrato, pero la realización fue un desastre. Y ya van casi 10 años de esa construcción y realmente sufrimos mucho por la inexperiencia o la mala actitud del constructor. En nuestra vida nosotros vamos a construir todos los días. Usted está construyendo hoy algo. Usted se levantó de mañana. Usted se movilizó hasta la casa del Señor, o los que no pudieron lo hicieron a través del internet. Pero usted está construyendo algo hoy. El día de hoy para usted es importante. Y le digo por qué. Porque lo que pase hoy no va a pasar mañana, porque este día ya usted lo está quemando. Este día usted ya está pasándolo. Y va a llegar al mediodía a su casa y va a comer, y los hermanos que están ahí conectados van a cortar la comunicación, van a comer, van a desarrollar su familia, su vida, van a aprovechar lo que se predicó o no. Pero la edificación, la construcción, es todos los días de nuestra vida, en todos los lugares donde nosotros estamos. Hoy estamos algunos acá en la iglesia, otros están en sus hogares, luego todos estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, toda la semana. Algunos salen a trabajar, otros no, pero todos estamos edificando. Cuando nosotros nos casamos, o cuando tuvimos hijos, o cuando comenzamos un trabajo nuevo, éramos inexperientes, no sabíamos cómo hacerlo. Y quizás podríamos decir, todavía no sabemos cómo hacerlo. La inexperiencia necesita un conductor. La inexperiencia necesita un asesoramiento. En el caso de la edificación de una casa, de un edificio, necesita el asesoramiento de los técnicos. Y es tan importante, y no pasar por alto eso, porque si nosotros no somos especialistas y cometemos algún error, la casa se puede caer, o se puede resquebrajar, o puede haber algún daño muy grande, como lo hemos visto hace pocos días allí en Miami, el edificio que se cayó, y posiblemente sea un lugar que no podía edificarse, porque están hablando que era un lugar de hundimiento, pero el especialista que la construyó, por más que hayan pasado 40 años, cometió errores, y hoy en día murió mucha gente y hubo daños tremendos. Cuando nosotros edificamos tenemos que tener instrucciones y tenemos que tener asesoramiento. Cuando nosotros formamos nuestra familia, cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos trayendo a los niños al mundo, cuando los tenemos que criar, cuando tenemos que hacer nuestras cosas, tenemos que tener asesoramiento. El asesoramiento viene de los técnicos. En este caso, ¿quiénes son los técnicos para asesorarte a ti cómo son las cosas en la vida? ¿Cómo puedes formar tu hogar? ¿Cómo puedes formar tu matrimonio? ¿Cómo puedes tener tus hijos? Aquellos que ya han pasado años en su vida y ya algunos ya se han ido del hogar. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo construir tu vida cuando los hijos se fueron del nido? ¿Y qué vas a hacer con tu vida? En todo momento de nuestra vida necesitamos un asesor, un consultor, alguien que nos pueda aconsejar. Y la Biblia nos habla sobre este punto tan importante en el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa. Tú podrías decir, pero yo la estoy haciendo. Sí, tú eres el obrero, pero no eres el especialista. Tú eres el que va a agarrar la cuchara, el balde, a poner ladrillo. Pero el que va a construir, el que va a asesorarte, el que va a estar contigo, el que te va a acompañar para que sepa bien las cosas, es Dios. Sin el asesoramiento de Dios, podríamos hacer un mamarracho, una casa
que no es correcta y se nos va a venir abajo. ¿Qué quiere entonces decir si Jehová no edificare la casa? Tenemos realmente que entender que si Dios no es el centro de nuestra casa, Él no es abusivo para tomar control de tu hogar, Él te va a dejar trabajar y hacer lo que tú crees que es mejor, tarde o temprano, cosecharemos el hecho de no haber escogido a Dios como centro de nuestra edificación. No podemos cometer errores. Una arquitecta una vez comentando sobre una edificación, hablé con ella, le dije lo que había hecho, y ella me dijo, trata de hacer las cosas correctas para que luego no tengas problemas en la intendencia o en el BPS y la regularización. Haz las cosas lo mejor posible. Y me dio algunas recomendaciones. Cuando formamos o armamos este templo, hubo un asesor para decirnos cómo hacerlo, en qué forma hacerlo. Él no acompañó toda la obra, pero sí me dio las pautas principales para poder hacerlo, de qué orientación iba a tener, qué utilización del terreno íbamos a tener. Ese asesoramiento para mí fue vital. En nuestra vida necesitamos asesoramiento, porque si no, como dicen los uruguayos, vamos a los ponchazos. Y llevar la vida a los ponchazos quiere decir que no tenemos un proyecto, quiere decir que no tenemos asesoramiento correcto, quiere decir que vamos a hacer lo que nosotros quieramos, quiere decir que va a nuestro antojo. ¿Quién entonces es el que hace eso? Una persona que no es creyente, una persona mundana, una persona que no tiene a Dios en su vida, que lo ha desplazado, podríamos decir que está fuera de la obra, fuera del asesoramiento, está echando a Dios de su vida, de su casa, de su hogar, de su iglesia. A mí me toca muy fuerte la frase hacer la obra de Dios sin Dios. Esa frase me toca muy fuerte. Porque he estudiado sobre ese punto de hacer la obra sin Dios. Podemos venir a la iglesia a cantar los himnos que conocemos o incluir nuevos. Podemos disimular, ser buenos cristianos. Podemos escuchar mensajes o predicarlos. Pero si no hacemos correctamente el trabajo, vamos a fracasar. Esta semana había una frase muy linda en Facebook que me gustó, la iba a compartir. Y decía así, si tú sabes hebreo, griego, arameo, pero si vives una vida de egipcio, Dios no te acepta. Puede que sepamos mucho de Biblia, de mucho estudio, pero si vivimos como los egipcios, los mundanos, Dios no nos tiene en cuenta. ¿Qué es importante, queridos hermanos, para nuestra vida personal? Estos dos versículos, y les digo, este salmo es de Salomón, no era de David, era de Salomón. Y Salomón era una persona que edificó mucho, era una persona que levantó el templo, una persona que trabajó en las áreas de edificación. Pero no era un hombre un tiro al aire. Era un hombre pensante, sabio, calculador de la obra. Sabía lo que estaba haciendo. Y el templo que él construyó pasó por varias generaciones. Y era un templo precioso, hermoso, hecho de lo mejor. Y ustedes, si quieren averiguarlo, pueden leer en la palabra de Dios. Pero Salomón tenía un criterio bíblico. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Imagínate haber hecho el templo para Dios, pero sin el consentimiento de Dios. Imagínate que su padre David había preparado muchos materiales para el templo, pero no le era permitido que lo hiciera, porque tenía sangre en sus manos de tanta muerte que había hecho. En cambio Salomón no. Y Salomón era un hombre sencillo, era un hombre sabio, era un hombre humilde delante de Dios y se puso bajo la autoridad de Dios y Dios le permitió hacer el templo.
Y él fue un hombre muy rico, fue un hombre muy experiente, fue un hombre pero él reconocía algo: necesito a Dios en mi vida. Lo dijo cuando inmediatamente llegó al poder, y cuando en ese sueño Dios le preguntó: dime lo que quieres, yo te lo voy a dar. Y él pidió sabiduría para llevar a este pueblo tan grande, que yo no lo sé hacer, Señor. En esa actitud, Salomón permitió que Dios sea su director, su especialista, su arquitecto. Salomón permitió que Dios lo gobernara para que él hiciera la obra que tenía que hacer: llevar el gobierno, llevar el reinado, edificar el templo, permanecer en paz, tener muchas riquezas. Pero lo primero que hizo fue permitir que Dios entrara en su vida y en su corazón, y se sometió bajo la autoridad de Dios. Este es un ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que hacer. Dios es el arquitecto, nosotros solo somos obreros. Él es el dueño, nosotros los que seguimos sus planes. Cuando pretendemos edificar por nosotros mismos, nuestro trabajo se convierte en vano. Pues sin el fundamento de Dios, que es en Cristo Jesús, en nuestras vidas, todo lo que construyamos se va a derrumbar, no permanecerá. En Juan capítulo 15, versículo 5, dejen el dedo ahí porque voy a volver al pasaje de Salmo. Juan 15, 5, Evangelio de Juan. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Habrá un ejemplo más gráfico que el Juan 15 sobre la vid y los pámpanos? Escucha, tú y yo no podemos lograr nada sin Dios. Y es claro que el Señor dijo: yo soy la vid. Yo. Vosotros sois los pámpanos, los que llevan los frutos. Si no existiera la vid, no existiera el pámpano. Si no existe Dios, no existe nuestra vida. No tiene consistencia, no tiene fuerza, no tiene vigor, no tiene planeación, no tiene estructura. Pero Dios es el que es en todos nosotros, y nosotros solamente somos la punta del iceberg. Somos los que llevamos a cabo la obra, pero nunca solos. Nunca solos, nunca por nuestra cuenta. Y eso usted llévelo al plano de la iglesia, al plano de la vida personal suya, al plano de la familia, al plano de su trabajo. Llévelo como recomendación en todas las áreas de su vida. Si usted no permanece en Dios y Dios en usted, no podrá llevar fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es claro entonces que necesitamos de la vid, necesitamos del arquitecto, necesitamos de Dios en nuestra vida. En hebreo la base de la palabra construir es baná, y la base para la palabra casa, que es sei. Los hijos y las hijas junto con los padres forman la familia, de la misma manera que el ladrillo, la mezcla, el hierro construyen un edificio. Dios, además de edificar la familia, también está velando para cuidarla y que todo funcione bien en el hogar. Solo así, la obra que Dios planeó para el hogar permanece firme, levantada y edificada. Vuelvo otra vez a repetirle: si alguno de ustedes tiene interés en comenzar un edificio, una casa y construirla, no es como a usted se le antoja. Tiene que haber un asesoramiento. Tiene que haber alguien que la siga, alguien que la controle.
Si alguno de ustedes estuvo en una obra, verá que el arquitecto va a estar en el momento en que se trae la mezcla o se hace la mezcla. Es muy recomendable la mezcla premezclada que viene en los camiones de hormigón, porque es homogénea. En cambio, si nosotros hacemos una canchada, como le llamamos los uruguayos, y metemos nuestra canchada de 5, 3 y 1, o 4, 3 y 1, arena, pedregullo y porla, y cada canchada nuestra es diferente, no va a salir de una medida diferente. Pero en cada lugar tiene que haber un arquitecto o alguien que está guiando la obra para que todo esté bien. El ladrillo bien puesto, la mezcla bien hecha, con sus medidas correctas, el edificio se va levantando, los hierros se van poniendo. Y cada cosa va a ir levantándose para que un día digamos, se hizo la casa, se formó este edificio. Es imponente ver un edificio alto. Me maravillo al ver cómo construyen acá en Punta del Este. A veces nos paramos abajo y miramos para arriba y es imponente los 20 y pico de pisos que hay y de qué forma están construidos en un lugar que parecería que el piso en Punta del Este fuera arena y de qué manera construyen esos edificios y ahí permanecen durante cientos de años y uno se admira de la construcción. Pero me imagino que el obrero que está poniendo el ladrillo no es el técnico es otro. Quizás sea una persona que está en una oficina, quizás sea una persona que está en un papel, pero estudió para que este edificio se construyera de esta forma. Y el obrero tan solo tiene que obedecer las reglas de la cadena de mandos, desde el arquitecto, del capataz, y así viene hasta el último de todos los obreros, que es el que levanta el material y va poniendo el edificio. Cuando está todo terminado, se entrega la llave de ese edificio con 100 apartamentos, 200, lo que sea, o 50 o 5. Es admirable ver en la tarea cómo se hizo, cómo se planificó, cómo se armó, cómo se pensó. Y uno puede admirarse de la obra maravillosa de cualquier edificio de estos que vemos acá en Punta del Este. Aún en las casas donde vivimos. Pero hubo alguien que estuvo detrás de todo. Yo quiero dejar bien en claro que hay alguien detrás de todo en nuestra vida. Nosotros somos los obreros. Somos los que ponemos el ladrillo. Somos los que hacemos la mezcla. Pero atrás nuestro hay un técnico, y ese técnico es Dios, y ese técnico tiene que supervisar nuestra obra. Sin la ayuda de Dios, una casa puede ser solamente el lugar donde vive una familia, donde come y duerme, viven ahí, pero como lo hemos dicho hace muy poco, el hogar es mucho más que eso. Es un lugar donde la familia se edifica, crece, se fortalece, se reúnen, conviven, comparten, se aman, son felices, pero siempre con Dios. Siempre que Dios esté allí, en esa área de nosotros. Es el lugar donde se honra y alaba a Dios, donde desciende la bendición sobre sus hijos, donde se sienten seguros, amados, donde desean estar. No solo por necesidad de un techo donde habitar. Un hogar es algo que el dinero no puede comprar. Solo aquel que edifica su casa sobre la roca que es Cristo Jesús logrará el objetivo. Al principio dije que todos somos inexpertos. Ninguno de nosotros sabía cuando creció cómo iban a ser las cosas. Ninguno de nosotros tuvo un manual de cómo tener nuestro matrimonio. Ninguno de nosotros tuvo un manual cuando empezaron a venir los hijos. Somos inexpertos. Pero una cosa es importante, lo que dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora vamos a ponerlo en positivo. Jehová está edificando la casa, así que no es en vano, es positivo. Así que el Señor fue el que nos acompañó durante toda nuestra vida, el trayecto de nuestra vida,
con nuestras inexperiencias, igualmente el Señor nos acompañó. Dice en la segunda parte del versículo 1 del Salmo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Se dieron cuenta que en este versículo 1 lo podemos repartir en dos partes. Primero, la edificación. Y segundo, el cuidado de la edificación que se realizó. Vuelvo otra vez, lo podemos repartir en dos partes. Primero podemos hablar de la construcción de nuestra vida en Cristo, pero algo importante, tenemos que hacer permanecer, cuidar esa vida, porque si bien está edificada en Cristo, está en el peligro del derrumbe, de que se desplome por causa de que Cristo o Dios no está cuidando esa casa. Podríamos construir un hermoso templo, podríamos construir, tener muchas personas en la iglesia. Pero si Jehová no está cuidándonos, significa que nosotros permanezcamos en Cristo todos los días de nuestra vida, sosteniéndonos en la fe, batallando contra el mal, soportando las tentaciones, porque ya estamos construidos, ya estamos en Cristo, ya llegamos a un nivel de madurez. Pero la segunda parte de este versículo nos habla sobre el cuidar la ciudad. El edificio ya se hizo, ahora tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo va a suceder? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podríamos decir, sí, pero yo confío en el que está cuidando, apostado allí, cuidando que no entre el Satanás. Pero ¿quién es el que va a cuidar realmente tu vida espiritual? ¿Quién va a cuidar tu familia? ¿Quién va a cuidar tu iglesia? Es Dios. Tú tienes que permitir que Dios esté en tu vida. Si Dios no está en nuestra vida, es en vano lo que estamos haciendo. Podrá ser muy positivo para el mundo, podrán felicitarte por los niveles de estudio que tengas, podrás esmerarte en ser un buen trabajador, en llegar a un nivel económico muy bueno, pero de nada sirve que lo hagas tú solo. Lo tiene que hacer Dios contigo. Porque toda nuestra manera de ser, nuestro trabajo, lo que tenemos es de Dios. Y es por Dios, y es para Dios. Y si no glorificamos a Dios en nuestra vida, en vano estamos haciendo el trabajo. El versículo 2 del Salmo 127 dice: por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir este versículo? Que no necesitamos sacrificarnos, ni trabajar, ni hacer las tareas porque Dios nos va a dar las cosas. No. Dice, por demás es que trabajéis de madrugada hasta la tarde, hasta la noche. Que tenga mucho cansancio, que esté lleno de dolores. Pues que a su amado dará el Señor el descanso. Jehová no solo edifica, sino vigila. No solo edifica, sino vigila, cuida. Porque no se trata solo de edificar un hogar, sino de guardarlo, de protegerlo. Asimismo, como edifica también, lo guarda. Nosotros seguimos sus indicaciones. Él guardará nuestro hogar de las acechanzas del enemigo. Tú tienes que tener presente de que el enemigo va a destruirte, que querrá destruirte, perdón, no afirmo de que te va a destruir, sino de que la meta, a partir de que tú comenzaste el camino cristiano, aun cuando desde niño lo hiciste, la meta de Satanás es distraerte, la meta de Satanás es sacarte a Dios de la ecuación. Dios no está en la ecuación, quiere decir que no está en el centro. Y eso tú tienes que tenerlo presente, pero no un día, todos los días de tu vida.
Satanás querrá destruirte, el diablo quiere destruirte. Él va a querer meterse en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu casa, en tu iglesia, en todos los lugares para hacerte caer. Por eso dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. La relación personal con Dios hace que nosotros cuidemos la casa que Dios nos dio, el hogar, la iglesia. Solo la relación con Dios, solo que Dios esté dentro de la ecuación, solo que Dios esté dentro del círculo cerrado. Él cuidará la iglesia, Él cuidará nuestra familia, Él cuidará mi vida personal. Dice en este pasaje que en vano vela la guardia. Y aquí volvemos a encontrar la palabra en vano. Esto significa que es nulo todo esfuerzo que se invierte en levantar una obra sin la ayuda de Dios, del tiempo, del dinero, esfuerzo, trabajo, consejo. Todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios no va a permanecer. No va a permanecer. Puede ser muy bueno, el mundo te puede aplaudir, pero Dios no acepta esa obra. Si vamos a los primeros sacrificios de los primeros hijos en la creación, Caín y Abel. Caín estaba en el concepto de que él iba a dar lo mejor del fruto que había cosechado. Para la mentalidad de Caín era: yo le voy a dar a Dios lo que yo quiera, le voy a dar lo mejor de la cosecha. Y como él cosechaba mucho, puso arriba del altar vegetales, frutas, y quiso darle un sacrificio tergiversado a Dios, a su manera. Y Dios no aceptó ese sacrificio, porque no era lo que Dios había pedido. En cambio, Abel obedeció la palabra de Dios, aún siendo que era el que criaba las ovejas, obedeció lo que Dios había pedido y ofreció un sacrificio de acuerdo a lo que Dios quería, no de acuerdo a Abel. Y por esa causa, Caín, su hermano, lo mató. Aquí vemos clarito que tú quizás quieras darle tu ofrenda a Dios como a ti te parece. Y Dios no la va a aceptar porque no es eso lo que pidió. No es como tú quieras, es como Dios quiere. No es a mi manera, es la manera de Dios. No se tiene que amoldar Dios a mí, sino yo me tengo que amoldar a Dios. Una hermana preciosa, Emma Ambrosia, de allá de la iglesia de Colonia, 94 años más. Preciosa puso esa frase de él. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, nosotros no pretendemos que Dios se amolde a nosotros. Nosotros nos tenemos que amoldar a Dios. Ese concepto de hacer lo que yo quiera no funciona con Dios. El concepto de ofrecerle a Dios lo que a mí me parece que es mejor no funciona. La Biblia, ejemplo, económicamente, la Biblia donde te dice que tienes que traer el dinero, al alfolí, a la casa de Dios. Ahora si yo digo, y lo he escuchado hasta de pastores y misioneros, he escuchado esto: no, pero si yo con el dinero de los diezmos y las ofrendas, por ejemplo, compro canastas para los pobres o le ofrendo a algún necesitado, entonces ya le estoy dando los diezmos a Dios. ¿Es correcto eso? ¿Bíblicamente es correcto? No. Porque bíblicamente dice traer los diezmos al alfolí, traer el dinero a la casa de Dios. La iglesia lo administra a través de sus funcionarios, a través de su organización. La iglesia como iglesia funciona de esta forma. No quiere decir eso de que no puedas ofrendar, eso es aparte. Puedes ofrendar como hacen los hermanos acá, con un ofrendador para diferentes actividades, está bien. Puede haber ofrendas para las misiones, está perfecto. Pero no es como a mí me parece, es como a Dios le parece. No es la obra mía, es la obra de Dios. Y si Dios dice que tengamos adoración, tenemos que tener adoración de la manera que Él lo ha enseñado.
si la familia, la casa, no ha sido fundada en Cristo Jesús, permíteme decirte, amigo, que tenemos un Dios de segundas oportunidades. Él no solo edifica, además restaura casas. A mí me gusta mucho los programas de los hermanos a la obra o el programa de remodelación de casas, me encanta. No sé si algún día sería capaz de remodelar de la forma que lo hacen estos técnicos, ¿no? Pero me gusta escuchar esos programas donde dice, bueno, ¿qué quieres hacer con esta casa? No, me gustaría una cocina más grande, me gustaría el dormitorio mejor, una orientación así, asado, no sé qué. Entran los técnicos y en poco tiempo le cambian la casa, le ponen una ventana más grande, le tiran una pared, hacen una remodelación, le entregan la casa tan diferente que la gente se queda maravillado. Y a veces uno se pone a pensar que con algunos movimientos, algunas remodelaciones dentro de la casa queda tan bien. Hay casas que tienen problemas de edificación, tienen mucha rajadura, tienen problemas de cimentación, tienen problemas del techo, de la losa, que se llueve, tienen problemas de... Cada casa tiene una enfermedad, no sé si lo sabían. La enfermedad de cada casa. Todas las casas tienen una enfermedad diferente. Y esas enfermedades son crónicas. Si nosotros no atacamos eso y no la restauramos, no la arreglamos, vamos a tener filtraciones de agua, problemas de humedad, problemas de cimentación. Yo recuerdo cuando era bien jovencito, papá tenía un problema de cimentación en el lugar donde vivíamos. No era de nosotros, la casa era alquilada en un campo donde vivíamos. Y me acuerdo muy bien que hacíamos varios pozos alrededor de toda la cimentación y los rellenamos con material y piedra para refundar la casa, porque la casa se estaba rajando toda. Y era esa casona vieja que hay, que pasan muchos años, empiezan las rajaduras, a separarse los bloques o los ladrillos y parece que hasta la mano vas a meter en cualquier momento. Bueno, es un problema de cimentación, hay que restaurarlo. Hay problemas de rajadura. Los técnicos te enseñan cómo hacer el cruce para poder hacer, arreglar las rajaduras y todo lo demás. Cuando la casa está restaurada, parece una casa nueva. Podemos seguir viviendo en ese hogar. ¿Saben? Nuestras vidas muchas veces se rajaron. Muchas veces nuestros fundamentos se quebraron. Muchas veces cometimos errores que nos hundimos. Pero Dios se especializa en lo imposible. Y Dios puede refundar tu casa, tu vida, tu hogar, tu iglesia. Dios puede restaurarte. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y como digo de segundas, puedo decirte de terceras o de cuartas. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios ama a sus hijos. Y cualquiera que ama a sus hijos no les da daño, no los daña, no los perjudica, sino que los beneficia. Y Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Tú tienes que permitírselo. Tienes que dejarlo en la mano del Señor. Tienes que dejar que el Señor edifique tu vida. Si has cometido errores, si algo sucedió en tu vida que alejaste a Dios de la ecuación de estar en el centro de tu vida, tienes que invitarlo a entrar de vuelta y decirle: Señor, toma control de mi vida, de mi hogar, de mi vida personal, de mi vida espiritual. Restáurame, Señor. Y el Señor te va a restaurar. Y como te dije recién, agarraban una casa vieja y la remodelaban toda y era hermosa, parecía otra casa. Un día van a decirte a ti: pero pareces otra persona. Pero parecería que estás renovado. Tú dirías en ese momento y debes decir: no es por mí, es por su gracia. No es porque yo me lo merezca, es por su gracia. Dios me perdonó. ¿Cuántas veces te perdonó? Todas las veces que es necesario. Pero Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere que esa casa que se venía abajo tenga una refundación. Y refundación, como te dije, un cimiento de un hogar. Dios puede darte una refundación
en tus conceptos espirituales y transformar tu vida y cambiarla en bien de Él y para Él y por Él. La única cosa que tienes que hacer es creer que Dios lo va a hacer. Quizás para ti tu concepto es: no hay remedio. Se rompió, vamos a terminarlo, vamos a tirar todo por la borda, todo lo que se construyó vamos a dejarlo, porque no hay remedio. Dios se especializa en lo imposible. Dios restaura parejas, hogares, matrimonios, hijos, familia, iglesias, y las convierte en un lugar feliz, en un lugar donde Cristo es el Cristo céntrico. ¿Has intentado que Cristo sea el centro de tu vida y de tu familia? ¿Has intentado poner todo el énfasis de dejar y permitir que Dios gobierne tu hogar, gobierne tu vida personal? ¿Lo has intentado? ¿Dónde estamos edificando? Estamos edificando en la familia, estamos edificando en la iglesia, estamos edificando en el trabajo, estamos edificando por cuanto lugar nosotros vivimos. Vamos a ir a un pasaje de Lucas que necesito que lo lean. Está en el capítulo 14 de Lucas, Lucas 14, versículo 28. Y aquí hay un pasaje muy importante para que pongamos atención. El mismo Jesús habla sobre lo que cuesta seguir a Cristo. Él mismo lo dijo. En el versículo 28 de Lucas 14, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Comenzamos el Salmo diciendo que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y acá Jesús está diciendo lo que cuesta seguirle. Y dice: ¿quién de vosotros, si va a hacer una torre, no calcula primero el presupuesto a ver si le alcanza para poder hacerlo? Yo me imagino que cualquiera de ustedes que quiso edificar algo, ya sea ampliar su cocina, arreglar un dormitorio, edificar una casa, lo que sea, tuvo que sacar los números. A veces lo pudieron hacer, a veces dijeron: no llego, no puedo, es demasiado gasto, entonces no lo hago. Pero si comenzamos una edificación, y estoy hablando de nuestra vida personal, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu matrimonio, estoy hablando de edificación sobre tus hijos y la crianza de tus hijos. Si no sacas los cálculos primero, no vas a terminar la obra. El entrar a la familia de Cristo significa dejar todo, porque unos versículos más adelante decía que debemos cargar nuestra cruz y llevarla. Y el que no deja su cruz no puede ser mi discípulo. Jesús nos habla del costo de ser hijo de Dios, el costo de ser su siervo, el costo de dejar todo por Él. Los que estamos en el camino cristiano tuvimos que pagar un precio y lo estamos pagando todos los días y lo vamos a seguir pagando, porque el costo fue de que Él me amó a mí. Ya pagó Él el costo. Y ahora yo, entregando mi vida y mi corazón a Cristo, al servicio, yo estoy pagando el costo. En una familia hay que pagar un costo. Las instrucciones para un matrimonio, las instrucciones para los hijos, para los padres, hay un costo que pagar. No sale de la nada. Tiene que haber un trabajo, tiene que haber un costo. El costo del hombre es amar a su esposa, es dejar todo por ella, para ella, y ella ser el centro de su vida. El costo de la mujer es poner sus ojos en su marido, amarlo
cuidarlo, respetarlo, apoyarlo. El costo de los hijos es que tienen que obedecer a sus padres, tienen que ir a estudiar, tienen que hacer sus tareas. El costo lo tienen que pagar todos los días. Y así sucesivamente en todas las áreas de la familia, en todas las áreas de la iglesia. Todos tenemos que pagar un costo. Pero si nosotros decimos, no quiero pagar ningún costo, no va a haber edificio, no va a haber casa, no va a haber hogar, no va a haber familia. No, porque no quieren pagar el costo. Es claro este versículo que dice que cuando comenzamos a edificar tenemos que terminarlo. El versículo 30 de Lucas 14 dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si tú estás en ese punto de no poder acabar lo que comenzaste, hace un rato te dije que Dios es Dios de segundas oportunidades. En Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y la segunda parte dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En el original hebreo dice, no estaré mi alma gozosa. Acá dice, no agradará a mi alma, no estará gozosa mi alma. Nadie al empezar una obra no saca los costos si alcanza para terminar el proyecto. Nadie que no quiera pagar el costo va a llegar a buen puerto. El idealismo de un jovencito, una jovencita cuando va creciendo es tener una hermosa familia, es tener un hermoso hogar, una hermosa casa. Pero hay que pagar el costo para llegar a eso. El costo lo pagamos todos los días. Porque estamos haciendo un sacrificio. Estamos dejando muchas cosas para lograr aquellas cosas. Cuando uno tiene una meta, por ejemplo, comprar un auto o invertir en otra cosa, sacrifica muchas veces algo de lo que se come en la casa o de los gastos superficiales, lo va recortando y dice, bueno, esto ya no lo necesito, no lo voy a hacer un esfuerzo, voy a ahorrar unos pesos, voy a comprar un auto o voy a edificar una casa o voy a hacer algo o comprarme algo para el hogar, pero voy a pagar el costo. ¿Y el costo qué es? Se llama sacrificio. Y en todas las áreas de la vida, iglesia, familia, matrimonio, lo que sea, se paga un costo. Y si no estamos dispuestos a pagar el costo, va a pasar como dice el versículo 30 de Lucas 14, no pudo concluir la obra. Cuando Moisés recibió la ordenanza de armar el tabernáculo, y si ustedes lo quieren luego leer en Éxodo 25, Dios le dijo todo exactamente cómo tenía que ser. Y Moisés tuvo que formar y armar y edificar el tabernáculo de acuerdo a las reglas, medidas, telas, pieles, mobiliario de lo que Dios le dijo en Éxodo 25. Moisés no hizo lo que se le antojó porque Dios jamás se lo aceptaría. Moisés hizo al pie de la letra cada piel, cada tela, cada mobiliario, cada medida de cada cosa. Recuerden que el tabernáculo era movible. Cierra la puerta. Recuerden que el tabernáculo era movible. Hoy estaba acá, después lo desarmaban, lo llevaban a otro lugar. Pero todo tenía que ser hecho de acuerdo a las medidas que Dios le dio a Moisés. También lo vemos en el armado del arca de Noé. Dios le dio las medidas exactas de lo que él quería. Noé no era especialista en el arca, no sabía nada de hacer un barco, pero Dios le dijo que lo haga y de acuerdo a eso, él lo hizo durante 120 años con la ordenanza de Dios, con las reglas de Dios, con la arquitectura, ingeniería de Dios, y el arca funcionó, flotó, preservó a 8 personas y a muchos animales para que luego el mundo se reprodujera nuevamente. En conclusión, Dios nos da la instrucción para edificar nuestra familia. Dios nos da las instrucciones para edificar nuestra iglesia. Dios nos da instrucciones para nuestra vida personal.
y debemos seguir las instrucciones. Y esas deben ser como Dios quiere, de la medida que Él quiere, a la manera que Él quiere y no a la nuestra. Te pregunto, ¿cómo estás edificando tú? ¿Lo haces como te pareces? ¿Actúas a tu antojo sin planearlo y sin proyecto? Y la pregunta más básica, ¿lo haces con Dios o lo haces sin Dios? Las construcciones llevan una vida, hay que planearla, hay que sembrar como el sembrador, hay que cuidar y ser constante en cada paso del camino. Y esa constante, así se emplea en paciencia y constancia. La Biblia nos habla sobre el sembrador. Y ese sembrador que sembró la semilla, como dije el miércoles en nuestra meditación, en nuestro devocional. Si tú siembras algo ahora, cualquiera de lo que sembró, aunque sea una maceta, saben que no va a suceder que mañana mismo va a crecer. Tiene que tener su tiempo de germinación, su tiempo de brotar, su tiempo de pasar las intemperies del frío, el calor, la helada, para luego de su fruto. Y tiene ataques del enemigo, la planta. Esa semilla no es que tú la plantaste y la dejaste sola, tú tienes que cuidarla. Pero algún día te puedes sentar a tu mesa y tener una hermosa comida porque tú plantaste y fuiste paciente y pasó los meses y lograste tener fruto. Como así puedes tener una hermosa flor. Puedes hacer lo que quieras, pero nada sucede de un día para el otro. En tu vida personal pasa lo mismo. No es que tú viniste hoy a la iglesia y le pediste perdón a Dios y el lunes ya Dios te contestó todo, ojalá que fuera así. Tú tienes que tener constancia. La constancia es poner a Dios en el centro de tu vida, permitir que Dios construya tu vida, permitir que Él esté en tu iglesia, permitir que Él esté en tus decisiones. No es como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, de la forma que tú quieres. Si tú no estás de acuerdo con esto, por más dinero que gane, lo abandono. Si tú no estás de acuerdo con esto, Señor, aunque yo sea feliz en la carne, si daña espiritualmente, lo dejo. Porque quiero agradarte a ti y no a mí. Si tu objetivo es ser una persona exitosa espiritualmente, tienes que poner a Cristo en tu centro, a Dios en tu centro. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Quiero pedirte expresamente, Señor, por nuestra congregación. Te pido expresamente, Señor, de que tú estés edificando esta iglesia y que tú seas el centro de las operaciones, de las devociones, de la adoración, de la alabanza, de la predicación de tu palabra. Que tú, Señor, seas el centro de esta familia cristiana y a la misma vez te pido por cada hogar, hombres y mujeres que están al frente de sus hogares, pongan a Cristo, a Dios, primero en su vida, agradándole en todo, no haciendo lo que le parece, sino lo que a ti te parece. Necesitamos, Señor, hombres y mujeres y jóvenes y niños que entreguen su corazón a Dios, que formen parte de la familia cristiana, que obedece en todo, 100% tu palabra, y trata de imponer la Biblia y los conceptos y los mandamientos en su vida personal y en los de su hogar. Te pido por todas las familias de nuestra iglesia, por la familia de las personas que nos están escuchando, por aquellos que están viviendo en esta tierra, que sean capaces de poner a Dios en primer lugar,
no queremos que nuestra obra sea en vano. No quisiéramos ver la vida pasar y quemar los días sabiendo de que algún día se nos va a acabar, y estar presente delante de ti y ver que no tuvimos frutos, que hemos fracasado. De ninguna manera, Señor, esto nos acontezca, sino que seamos capaces de seguir las indicaciones, seguir las reglas, seguir los conceptos bíblicos, seguir los mandamientos y buscar tu asesoramiento en cada paso de nuestra vida. Te lo ruego, Padre, en mi vida personal como en la vida de todos mis hermanos, que tú seas el centro de nuestras vidas y que no te apartemos, que no te saquemos de la ecuación, sino que tú seas, Señor, el que tiene todo el derecho de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra vida, nuestra consagración de vida. Te ruego esto y te doy gracias en el nombre de Jesús.